Bien, vamos a platicar sobre lo que yo llamo la fábrica de tabiques, que ustedes ya de alguna manera conocen. ¿Por qué creen que le llamé fábrica de tabiques a esta herramienta de sistematización, de captura de las fichas de trabajo? Pues es que son importantes porque vas a ir conectando, tanto desde la clasificación de lo que estás enfocando, o sea, ya sea simplemente como para cómo hacer la tesis, o sea, cómo es el formato de, y eso te va a derivar algunos recursos de bibliografía y demás, hasta obviamente ir construyendo el enfoque pues, el marco teórico, por ejemplo, el tipo de entrevista, o digo, de técnica o de método que vas a ocupar. Todo eso como que se va definiendo y esto de la fábrica de tabiques ayuda a clasificarlo, ¿no? O sea, o esto de los colores ayudaba en una parte a determinar esto es para el método, esto es para el marco teórico, esto es ya lo de mi tema, ¿no? Digamos que el estado del arte, como le llaman ahora, ¿no? Un tabique puede formar parte de los cimientos, como puede formar parte de un muro de carga o de un muro decorativo o de una escalera, ¿no? O incluso en el piso, ¿no? Podemos poner el piso en vez de loseta, ponerle tabiques, ¿no? Esos rojos y queda bonito, ¿no? Entonces realmente un tabique por sí mismo no está predeterminado para tener un lugar en una construcción, en una edificación. Por eso me pareció a mí eh, pertinente la analogía. Lo que estamos haciendo no es otra cosa que lo que se conoce como fichas de trabajo. Las fichas de trabajo, cuando lo vimos en las clases en secundaria, algunos todavía lo vimos desde primaria inclusive, y bueno, en bachillerato se revisa, ¿verdad que lo revisaron? Este, las fichas de trabajo son, en mis tiempos todavía las llegamos a hacer en tarjetas, ¿no? De tamaño media carta, media hoja, ¿no? Y en esas fichas consignas, como técnicas de investigación documental, en esas fichas consignas la información que tú recabas y que consideras de utilidad para la investigación que estás haciendo de algún documento, sea libro, artículo, eh, revista, etcétera. En esa ficha consignas la información que consideras relevante para el trabajo investigativo que estás efectuando, como ya bien señalaba Lorena, ¿no? Entonces, también si nos ponemos muy puristas, muy estrictos, hay muchos tipos de fichas de trabajo y no vamos a abundar en eso. Digamos que lo que yo les estoy proponiendo es que hagamos fichas de trabajo de todo lo que leamos durante el proceso de la tesis, de la investigación a la que le llamamos, a cuyo informe le llamamos en la versión final y definitiva tesis, del nivel que sea, de licenciatura, de especialidad, de maestría o de doctorado. Las fichas de trabajo van a tener, desde luego, los datos bibliográficos de la fuente que estás consultando. Ya eso es lo, lo elemental, ¿no? Para poder identificar una fuente. ¿Cuáles serían estos datos? Recuérdennos, Misael, Miguel. Sí, debe de ser el nombre de la persona autora, su nombre completo, el año en donde, bueno, de el documento, del artículo o del libro. Debe ser, pues, la cita textual, ¿no? Ujú. El extracto que tú necesitas o que te pareció importante o que en dado caso
pretendas insertar como cita directa en tu Ok, trabajo y hasta las... ahorita, espera un Ajá, minuto en eso, ok, en los datos que ajá, constituyen la referencia del documento. Es el autor, su nombre completo, completo, el año, el año, el título, el título del artículo o del libro y la referencia eh, en formato APA. en formato APA. Hay que incluir también la liga, porque ya en estos tiempos la mayoría de las fuentes que consultamos afortunadamente están disponibles en Internet. Entonces hay que poner también la liga para que puedas acceder a ella. Si no es una liga pública, eh, porque es un documento al que tú tienes acceso por la biblioteca de tu escuela o qué sé yo, bueno, entonces se puede poner igualmente la liga, porque todo esto, todo lo que estamos haciendo es un documento de trabajo para ti como investigador. O sea, esto no es público. Tu fábrica de tabiques es tuya, ¿no? Si acaso la compartirás con tu director de tesis en algunos momentos, pero en realidad estos son insumos de investigación. Por lo tanto, la liga, mientras tú tengas acceso al darle clic, está bien. Ahora, de una misma fuente podemos hacer varias fichas de trabajo. Eso también es importante. Por eso, un dato que nos estaría faltando en lo que acabas de decir, Miguel, es la página o las páginas donde se encuentra exactamente la información que yo estoy consignando en mi ficha. A veces de una misma página de un libro, yo puedo hacer dos fichas porque en esa página hay dos ideas muy importantes para mi trabajo. Entonces, serían, digamos que dos renglones, dos fichas diferentes. Y lo único que va a variar es, en cuanto a datos de identificación, es el número de página. ¿Sí queda claro esto? Entonces, ahora, ¿qué componentes tiene la ficha de trabajo? Ahora sí, como lo decía Miguel, va a tener un componente textual. Yo voy a copiar y pegar el texto que a mí me parece relevante, por la razón que sea. Las palabras tal cual del autor. Y enseguida voy a poner mi reinterpretación de ese texto o mi comentario de ese texto. O dicho también de otra manera, mi parafraseo de ese extracto que yo acabo de transcribir. Ese parafraseo que estoy haciendo es en realidad el tabique que yo estoy generando a partir de la lectura de ese texto. Y ese nuevo fragmento de texto, como lo redacté en mis propias palabras y contiene mi particular visión del texto que acabo de transcribir, es completamente mío, basado en lo que dice el autor. Por eso, a esta paráfrasis, a esta reinterpretación o interpretación, le debo incluir el paréntesis con la cita de la fuente que estoy consultando. ¿Qué contiene ese paréntesis? Pues los apellidos y el año, obligatoriamente, ¿no? En formato APA. Y ese nuevo párrafo, tabique, yo no sé si va a formar parte de mi marco teórico, de la introducción, del capítulo metodológico, o no va a entrar en la tesis, se va a quedar a lo mejor como algunas de las cosas que leí y que no voy a citar, pero ese eh, párrafo, ese tabique que acabo de crear, podrá servir en algún momento para alguna otra investigación o trabajo que yo haga. Aquí es donde viene lo importante.
tengo que incluir palabras clave para identificar cada tabique que yo haga. ¿Cuántas palabras clave? Yo les diría por lo menos 5, para que tú puedas saber qué tanto he leído sobre la palabra clave identidad. Y entonces lo filtras y ves todo lo que tienes, todos tus tabiques que has creado sobre identidad. Y dices, bueno, a ver, pero de estos de identidad, ¿cuántos tienen que ver con género? Y entonces esa ya es otra palabra clave, ¿no? Y lo puedes filtrar también. Entonces la idea de poder clasificar tus tabiques por palabras clave es que puedas sistematizarlos y darte una idea de cuánto llevas escrito en tus propias palabras acerca de una temática o de varias en combinación. Misael, no sé si sobre esto tengas algo que decir. No, no creo que justo es un tema importante el identificar cuáles son esas palabras clave que, por ejemplo, a mí me funcionaba también porque de esta forma sabía si cuando lo ocupaba en el trabajo ya escrito, si tenía relación el párrafo de arriba con el de abajo, ¿no? Como continuar con la línea. Ya no solamente me funcionaba para identificar los textos, sino también para saber si tenía congruencia lo que estaba diciendo o si tenía que cambiarle el orden. Creo que también eso fue muy importante en las palabras clave. Ujú, exactamente. Ahora, ¿de dónde puedes tomar tus palabras clave? Las palabras clave las puedes tomar del tesauro de la UNESCO. eh, en el caso de nosotros que nos dedicamos a cuestiones de ciencias sociales y de tópicos de educación, o inclusive de diccionarios especializados o de otros elementos, de otros diccionarios que puedas considerar de utilidad para, para consultar eh, términos, ¿no? Lo importante es que no sean términos que tú mismo inventes, sino que sí recurras a una fuente autorizada para que de alguna manera te sumes a un consenso sobre cómo denominar los temas que estás investigando. Aunque, insisto, dado que esto es un insumo personal, bien podrías crear tus propias palabras clave. Vean este ejemplo. Este es un ejemplo que uso para explicar precisamente el asunto de de la fábrica de tabiques, ¿no? Tienes en las primeras columnas, tienes los datos de identificación más elementales, que son autor y año de publicación. También eso te sirve para poder filtrar, que te digan, es que tu trabajo tiene que contener en su mayoría, vamos a decir, en un 80% fuentes de los últimos 10 años para acá. Sí, muy bien. Vamos a ver cuántas fuentes tengo de 2014 para acá, ¿no? Como aquí solo tengo cargados 3 renglones, no, pues no se presta, ¿no? Pero la idea es que puedas filtrar. Por eso es importante trabajar la fábrica de tabiques en Excel, para que puedas sistematizar y jugar con los filtros que puedes crear con Excel. Aquí vean las palabras clave que se tienen, ¿no? Entonces, esta referencia, este tabique, esta ficha que tenemos aquí, tiene que ver con la palabra clave ejercicio, actividad física, salud, estilo de vida sedentario e infancia. Entonces, yo podría clasificar, buscar
por palabras clave aquellas referencias, aquellos tabiques que yo ya estoy creando sobre esos términos. Y eso a mí me va a ayudar a poder armar pues un apartado teórico sobre eso, a poder darme cuenta también de los autores que estoy citando, de las corrientes. Vas en la medida en que más vas leyendo sobre un mismo tema, vas entendiendo que hay autores que son muy citados, hay autores que son citados por cierto grupo y otros que son citados por otro cierto grupo, y ahí es donde vas identificando las corrientes, las escuelas o las tribus académicas que se forman en torno a una temática, ¿no? También detecta uno las filias y fobias profesionales y académicas, pero eso es parte de desarrollar la experticia que se supone debemos tener a la hora de volvernos personas expertas en un tema. Como director de tesis, yo no soy el experto en tu investigación. La persona experta en tu investigación es desde un principio y tienes que demostrar que eres tú. Yo, como cualquier otra persona, tengo mi propio saber y mi propia área de experticia, pero no necesariamente va a ser la misma que la que tú estás desarrollando con tu investigación. Y por eso es muy importante que construyas tu columna de tabiques, tus comentarios o interpretaciones a partir de lo que estás leyendo, porque ahí tú vas vertiendo tu propio discurso sobre lo que están diciendo los autores que estás revisando. Y ese discurso, hoy por hoy, es lo que importa. Dado que estamos en la época, ¿no?, de la sociedad de la información, ya no es importante que tú llenes tu tesis o tu artículo de transcripciones. Eso no es importante, porque yo puedo recurrir a la fuente dando un clic. Puedo buscar tu referencia y encuentro, ¿no?, esto que tú estás poniendo aquí. Antes de estar en la época de la información como estamos ahora, todo al alcance de un clic, era muy importante que las tesis, sobre todo las de doctorado, pero todas en general, pues tuvieran las citas textuales porque de alguna manera permitían a otras personas acceder a las fuentes que tú habías accedido a través de los medios de comunicación de Internet académicos disponibles solo en las universidades. Entonces las tesis tenían un valor enciclopédico sobre cierto tema. Hoy ya no tienen ese valor. Hoy ya no es necesario que la llenemos de transcripciones. Hoy podemos centrarnos en decir lo que queremos decir sobre lo que hemos leído y debatir con los autores y con quienes lean nuestro trabajo. No sé si sobre este punto soy claro. ¿Sí se entiende? Sí, todo claro. O sea, todo hoy por claro. hoy es importante que tu voz, tu discurso se escuche, se lea, se vea en lo que escribes. Por eso es que los tabiques, ¿no?, cobran tanta importancia. Voy a ponerlos aquí en rojo, ¿no? Entonces, si se fijan, la cita textual dice algo acerca de que los niños que realizaron más actividad física diaria que las niñas en cualquier grupo de edad, ¿no? Y acá está la interpretación de eso, ¿no? Los datos por ejemplo, podemos ponerlo, los datos adquiridos o los datos de la investigación de Escalante et al. Y aquí le pongo el año
esta es otra manera de hacerlo, indican que en cada escala los niños hicieron más actividad física en comparación con las niñas en toda la muestra estudiada. Y en los diferentes conjuntos de edad. ¿No? Este hallazgo podría tener relación con los estereotipos de género que suelen reforzar la actividad física en varones, ¿no? Y ahí queda mi comentario. Entonces, yo ya le estoy incorporando a lo que leí de Escalante mis ideas y lo que me está diciendo. Yo no sé en dónde voy a usar este párrafo, pero yo aquí ya construí un pequeño párrafo que debidamente clasificado o correctamente clasificado voy a poder ubicar en un texto determinado. Y acá está toda la referencia, ¿no? Me gustaría que nos compartan brevemente una vista de su fábrica de tabiques. Para que veamos cómo lo están haciendo ustedes. Nada más igual así un renglón o dos. Sí, ¿Mandamos captura o compartimos Comparte pantalla. pantalla. A ver, espérame. Sí. Sí, es nada más para mostrar el estilo, porque, o sea, esto varía, cada quien puede incorporarle más. Como un tip adicional mientras lo comparten, recuerden que un buen párrafo se estructura por lo menos de tres enunciados. El primer enunciado es la idea principal y los dos siguientes pueden ser ideas complementarias de soporte o de contraste. Como en este que yo puse, aquí en el de Escalante, me estaría faltando un tercer renglón, un tercer enunciado, ¿no? O sea, aquí primero digo lo que encontré de Escalante, luego estoy diciendo lo que me recuerda, y como tercer enunciado podría agregar los ejemplos. Ejemplos de esto son los señalados en trabajos como los de... Ay, ¿qué hice? Como los de fulano, Ay, ¿no? Sutano y perengano. Y ahí ya tengo un muy buen párrafo escrito. Tiene su idea principal y sus ideas complementarias o de soporte. Y así tal cual como yo lo estoy escribiendo, tengo la seguridad de que lo puedo usar con toda libertad y no constituye plagio y no y nadie me puede reclamar que esté en otro lado. Pueden incluso aprovechar que ir haciendo los tabiques y revisando cada tabique uno por uno, conforme lo van haciendo, pueden revisarlo
con cualquier software antiplagio y se ahorran la cuota de pago. Entonces, nada más para que les diga si está como bien parafraseado o no. Vamos a ver el ejemplo de Miguel. Sí, pues este es el mío. Pues aquí le puse como la cita número 1, puse el nombre completo de la persona autora, el año de su publicación, la palabra clave, le puse relaciones sexoafectivas porque en este capítulo de este libro habla específicamente sobre eso, sobre una comprensión sobre las relaciones sexoafectivas que pues mantienen hombres homosexuales. Le puse en la palabra clave número 2 homosexualidad porque pues me parecía como muy ejemplificado, según yo. Y en la palabra clave 3 le puse narrativas porque a mí me ayuda como a saber en qué apartado va o como qué idea va a justificar. Le puse relaciones porque habla sobre relaciones íntimas, sobre relaciones fugaces, sobre relaciones, entonces como que me parecía que era como un ejemplo amplio para la cita. Y en este caso le puse cuerpos como para saber que efectivamente hablaba sobre alguna parte de la corporalidad, específicamente sobre los genitales, pero bueno, eso es un poco como según yo funciona mi propia fábrica, no sé si esté bien. Y aquí está esta cita textual, ¿no? De la persona autora. Es un pequeño renglón, pero me parecía como muy interesante, muy oportuno. Esta es mi cita textual y pues aquí está mi comentario, ¿no? Como ya la paráfrasis directa sobre esta cita y pues bueno, estas ya son mis propias palabras. Y después siguen pues las referencias de el texto. Aquí quería preguntar justamente sobre qué se ponía aquí, porque no lo había integrado, porque yo decía lectura, que como que no me quedaba claro en este apartado. Y está la página a la que pertenece dicha cita textual, como para que sepa pues de dónde yo la saqué, porque si no luego me preguntan como, ¿de dónde sacaste esto? Ya les digo así como de, pues en esto. Y por último, me parece que está. Ah, sí, ya. Y esa es la mía. Así está construida pues mi fábrica, según yo. Muy bien. Su micrófono, doctor. Vamos a centrarnos en un tabique, el primero, para Sí, hacerlo un poco más grande. sí. En el primer tabique nada más, o sea, Ok. grande. Lo hago como para que solo se vea ese, ¿no? Ujú. Oh, am, 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 am. Espéreme, espere. No sé cómo hacer. El zoom está abajo, abajo ahí. Ahí. Ok, entonces, vamos a ver la paráfrasis que tú estás haciendo. Ok. Aquí entonces lo que está faltando es que construyas, para que hagas buenos tabiques, tienes que complementar. Esta idea es la idea principal que tú ya estás retomando de la fuente original. Entonces, ahora ponle su soporte, su complemento o su contraste. Ok. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué puedes decir sobre esa idea? Esa idea la estás reinterpretando, la estás extrayendo, la estás tomando de la fuente original. Ujú. ¿Qué puedes decir para complementarla? Am, Algo. Podría decir que ha existido
lo voy escribiendo como Sí, para que escríbelo. quede ahí. Sí, porque es tuyo. Sí, ok. Ajá. Am, En sus prácticas, y prácticas no en los sexuales, discursos. Ajá, en sus prácticas sexuales y no. sexual y no, ay, ¿qué? Voy a, y Ah, no has en grande el los, renglón. y no en los discursos y narrativas que significan y explican am, dicho ejercicio, Ujú. reduciendo este a, pues sí, ¿no? Como Al marcador principal o al único marcador. al único marcador, que son De- las prácticas, o, Ah, sí, no, porque estás hablando de ¿no? las prácticas, Ok. al único marcador distintivo, no sé. Entonces, Ujú, bueno, entonces aquí el primer renglón debería llevar, después de la palabra poder, ujú, aquí tendrías que poner la cita. ok. Ahí pones el apellido y el año Ay, del autor que estás leyendo, ¿no? Ok. Y entonces, aquí a lo mejor puedes, ya después ves un poco el nexo, cómo lo ligas, si esto coincide con una tradición o, ¿no? Para no nada más meter el ujú, existe así tal cual. Y entonces aquí tendrías que poner ejemplos en alguna parte tendrías que abrir el paréntesis con ejemplos. ujú. O en el punto y seguido, el tercer enunciado podría ser eso. Ejemplos de estos podrían ser trabajos como los de tal, tal y tal. Sí, claro. Ujú. Sí. Gracias, Miguel. Vamos con Lorena o Misael para ver un tabique de ustedes. Si quieren yo, y ya lo voy haciendo como más grandecito. Ah, estamos. Ah, ah, compartir, ¿verdad? A ver, ¿ahí se ve? Sí. Ok. Sí. Bueno, justo un poquito como Miguel, bueno, más o menos. Me voy a regresar a esta formación docente en la UNAM, etcétera, pero me voy a los títulos, ¿no? Yo lo tengo un tantito distinto. Tengo el título de recurso, que es donde expongo, digamos, el título de lo que estoy investigando, el año de publicación, país, identificación del documento, formato, palabras clave, 1, 2, 3, el formato en APA, cita de parafraseo y cita textual. Es como más o menos yo lo desgloso. Entonces me voy a regresar a que la verdad es un documento que ocupé demasiado. Bueno, no demasiado, es suficiente, digamos. Y con una que nos muestres es Aquí está. igual para hacer el ejemplo. Ok. Es esta. ¿Le aumento más o ahí está bien? Ujú. Un poquito más, no sé. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, este es el título del libro que estuve revisando.
el año, el país, donde lo encontré, en qué formato. Y estas son mis 3 palabras clave: formación docente, actualización y capacitación, educación continua. Ok, ahí por ejemplo hay que ver si es correcto dejar actualización y capacitación en una sola. Ah, ok. O si Tendría una que, cosa es actualización y otra cosa es capacitación. No lo sé. ok, Esas decisiones son tomadas por cada quien al hacer la investigación. Por eso les decía que como mínimo 5 palabras puede ayudar. ok. Bueno, aquí está el APA de los autores. O sea, yo no lo tengo como el nombre de la persona, aunque claro que en este sentido, como lo veo en el ejemplo de Miguel, pues es útil para justo incorporarlo al documento y no nada más esperar tu recurso en la referencia, ¿no? Entonces, de todas formas, ya lo ocupé, pero, ajá, bueno, de hecho ahorita ya vi varias carencias, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo pongo este parafraseo en relación a esta frase citada, ¿no? Textualmente. El respeto, el trato con dignidad y decencia al ejercicio docente es indispensable, me faltó el para, una buena práctica educativa, que es de hecho una frase que se suma, o más bien que colocan en este libro de Paulo Freire. Entonces es re- re- un replanteamiento de una frase utilizada de otro autor en este documento. Entonces es como lo que yo destacaría y es un poquito de donde yo me agarré para poder como generar la línea del, del discurso. Ok, ¿cuál es la cita textual y cuál es el parafraseo? Derecha, cita textual, parafraseo es esta, No, el parafraseo hay que dejarlo al a final. la derecha. Ok, Ajá, ok. entonces, Entonces, ok, esto es de Paulo Freire, ¿no? ujú, Ok, entonces, a esta, igual que en el caso de Miguel, a esta le falta. paráfrasis que tú estás haciendo, para que lo construyas como párrafo y quede ya un tabique completo, le tienes que poner ideas complementarias de contraste o de soporte. Para no como colgarnos en esto, ¿puedo escribir solo la recomendación? Sí, 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 porque ya Complementar vimos el cómo hacerlo, ¿no? con ideas, bueno, complementar con ideas el par. Más bien es ideas de contraste, de Eso, complemento o de soporte. Ajá, todo va a depender. según el caso. Ujú, Listo. exactamente. Y ya, así yo lo voy ajustando, ¿no? Es un poquito como yo lo fui trabajando y con colores, que esto es parte del marco teórico o en azul son la parte del método, etcétera, etcétera. Es un poquito Ok, así como lo fui trabajando. ok. Ok, Y la idea es que posteriormente ya de toda la columna de tabiques, pues ustedes ya tengan insumos para armar su marco teórico, la parte metodológica, qué sé yo. Ujú. Gracias, ¿de Lore. qué? De esto de Misael, compartir. ¿tú tendrás citas a la mano de lo metodológico? ¿Yo? Misael, Ah, No, sí las tengo que buscar. lo que tienes a la mano, ¿qué es? Del tema de violencia. Ah, ok. Entonces lo proyecto. Ujú. ¿Me pueden mencionar si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, bueno, como les mencionaba, tengo la parte de violencia sexual. Mi primer cita Estamos es viendo la matriz de congruencia, no las fichas de de trabajo. congruencia. Ay, ni siquiera Dale les tengo clic en abiertas. la pestaña de fichas de trabajo. A ver, Aquí, en esta. ¿listo?
No. No. Y ahora sí estamos viendo. ¿Ahora sí? Ahora Ujú. sí. Ah, perfecto. Bien, entonces les mencionaba, estoy en la parte de violencia sexual. Yo dividí mi proyecto en las dos, en sexualidad masculina y violencia sexual. Tengo aquí a Agustín Martínez Pacheco del 2016 y solamente me puse estas dos palabras clave porque como fue la primera referencia sobre temas de violencia, solamente estaba comparando concepciones o conceptualizaciones sobre el tema de la violencia sexual. Entonces era prácticamente desde temas de estudios de violencia. Entonces la página es del 38, yo me la puse al ladito porque me perdía mucho estarle buscando. Tengo mi cita textual, mi tabique, la Ujú. referencia, y bueno, yo le puse en la lectura el título de la lectura que teníamos. Entonces no sé si, Oh. jeje, no sé si va de esa forma. Entonces, bien, mi cita textual es, pareciera que en el acto violento se origina y termina, perdón, pareciera que el acto violento se origina y termina en el instante que se produce, solo quedan los daños, quizá también el castigo y la reparación cuando se puede. Y él, al interesarse solo en la situación inmediata, buscará las causas de la violencia en las características de los agresores o aún de las víctimas, pero descuidará el contexto histórico y social. Mitabi, que es el estudio de la violencia sexual, se centra en la violencia en sí como un fragmento tiempo-momento vivido. En momentos también se ven consecuencias, poco o nada se analiza el contexto como parte fundamental de la violencia. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, aquí en este tabique que tú haces, ¿no? Ujú. Ya tienes tres enunciados, ¿no? Solo le estaría faltando la cita, Sí, ok. o sea, hasta donde todos estos tres enunciados que pusiste en este tabique corresponden con la transcripción completa o ya incluyen complementos adicionales. No, no es más bien la interpretación, me faltan los comentarios adicionales. Ok, entonces la cita la puedes poner desde el inicio del párrafo, de acuerdo con Martínez, Martínez. claro. Pónselo para que lo tengas. O sea, un buen tabique debe llevar incluida la cita para Sí, que lo copies y lo pegues en tus textos sin ningún problema. ok. Ujú. ¿Sale? Sí, Va. Y esa es otra manera de hacer un tabique. O sea, toda la paráfrasis corresponde con el autor original. Ujú. Muy bien. perfecto. Ok. Entonces, para sintetizar, ¿qué podríamos decir eh, de del asunto de la fábrica de tabiques? ¿Cuál es, como lo que ustedes dirían, la idea principal de esta, pues, estrategia para el manejo de las fuentes? ¿Qué utilidad tiene y su pertinencia, Lorena? Ajá. Es, primero yo diría que nos ayuda a sistematizar, ¿no? A estructurar ideas y o sea, hacerlas concretas, no concretarlas, sino hacerlas concretas, porque si no, como decía Misael, nos podemos perder en el universo de las letras y de los temas y demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro también es, en cierto sentido, por ahí decía mi asesor, que es la talacha, pero también permite ya ir como depositando información que a la que vas a recurrir para poder vertir y vaciar en el documento. Entonces, es como hacer un trabajo previo, aparentemente un doble trabajo, pero realmente esto ya construye el documento de ideas porque realmente nos permite hacer un discurso personal de lo leído, de lo analizado. Entonces, esos son como los aportes que yo le veo. Evidentemente, bueno,
en mi caso al menos todavía hay como muchos aspectos que perfeccionar. Sin embargo, a pesar de que no están en el puritanismo del documento, me ayudó muchísimo para poder hacer un vaciado más acertado y más atinado a las ideas que yo planteaba con relación a los documentos leídos o analizados. Entonces, eso es lo que yo comentaría sobre este sistema de tabiques, de construcción de tabiques. Ok, muchas gracias. Miguel, Misael, ya que lo han estado usando, ¿qué nos pueden decir sobre? Mm, Pues a mí lo principal es que cuando estaba con mi antigua asesora, yo lo que hacía era leía algún documento y y entonces vaciaba como las citas textuales en un Word, ¿no? O sea, ponía como el título y ya las iba vaciando, ¿no? Entonces, mientras iba leyendo justamente, tenía como muchas, ideas de, ay, mira, con esto voy a poner esto y así, ¿no? Pero cuando ya me tocaba redactar, era como de, pues ya eran como citas inconexas que en el momento en el que estaba leyendo tenían sentido, tenían coherencia, pero como ya había leído otros 10 artículos o otras cosas, ya se me había olvidado. Sobre todo soy muy de olvidar muchas cosas, entonces cuando ya quería escribir, era como de, pues es que ya se me olvidó lo que quería escribir. Entonces, lo que me ayudó en esta fábrica, yo la considero una estrategia, ¿no? Hasta metacognitiva, porque a mí me parece que abarca precisamente, creo que este proceso de la lectoescritura, que pues aún para, bueno, hablo por mí, no por nadie más, es algo que sigue costando, sobre todo yo lo veo mucho cuando platico con mis otras compañeras de el posgrado, que les cuesta mucho escribir, pueden leer 20 cosas, pero no lo pueden parafrasear en sus palabras. Entonces, lo que me ayuda mucho es que mientras voy leyendo, voy extrayendo y voy parafraseando, que me ayuda a como que no se me vayan esas ideas que yo quiero plasmar sobre ese texto o como recuperarlo, porque ya están dentro de la paráfrasis. Entonces, cuando ya me toca redactar o ya escribir algún apartado, solo es como de, ah, claro, es que esto es esto y esto es lo otro, pero ya está ahí plasmado precisamente. Entonces, yo creo que organiza, esquematiza y sobre todo se presenta como una estrategia metacognitiva toda vez que te ayuda a leer y a escribir y a recordar, sobre todo, ¿no? Como de, ah, ok, ¿no? A lo mejor cuando veo yo la cita textual, digo, híjoles, pero esto como que, ¿por qué lo puse? Pero ya voy a mi paráfrasis y ya hago ahí toda una construcción de como el texto completo o de la hoja o de alguna idea que se me ocurrió ahí y ya es como, ah, claro, es que puse esto aquí porque yo aquí estoy diciendo esto y esto y esto, entonces resulta bastante bueno y que sobre todo para mí era como hacer doble o triple trabajo, precisamente como lo dice Lorena, ¿no? Porque yo leía, este, pegaba ya las citas y era aparte, ahora escribir y era otra vez leerlo todo, inclusive me regresaba como a los artículos porque era como, no, es que ya se me olvidó, ya no sé por qué tengo como esta cita, entonces a mí personalmente, pues sí me sirvió mucho como estrategia metacognitiva para leer, para escribir, para organizar y para recordar, sobre todo que, bueno, para mí es una cuestión que me cuesta. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues si no hay más comentarios sobre esto, cerramos aquí el tema de la matriz de congruencia. O de la fábrica, perdón, del tema de la fábrica de tabiques. Muchas gracias. Y un momentito.